¿Qué pasa la víctima? Ella fue víctima. Ella fue víctima. Ella fue la víctima. 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 ¿Pueden tratarme como una persona? Dejé de sentirme víctima cuando levanté la voz. Adivac Radio. Porque tu voz es poder. Tu voz es prevención. Voces guerreras. Bienvenidas y bienvenidos a Adivac Radio. El día de hoy estamos en su emisión Voces Guerreras, que intitulamos Flores de Temporada. Ahorita se van a ir enterando por qué se llama así. Con nosotras tenemos a David, psicoterapeuta de Adivac, además de muchas otras cosas. Ahorita nos irá contando todo lo que hace ahí. Y también a Laura Martínez, que ya la conocen, que ha estado con nosotras en diversas sesiones y que nos va a ayudar con la coconducción de este episodio. Vamos a comenzar con el primero de los audios que tenemos para todos y todas ustedes. Adivac Radio. Bueno, yo hice un reconocimiento. Le pegué una flor que conseguí hace unos meses, que hice cumbre en el volcán de la Malinche. Entonces la sequé y la pegué ahí porque para mí representa eso: fuerza, tenacidad, valentía, no rendirse. Y abajo dice: para florecer, primero me tuve que marchitar. Y creo que eso resume mi viaje, porque yo siempre le digo a David, estoy mame, que quiero cambiar mi vida y no me quiero desprender de cosas. Tuve que cambiar mucho para llegar aquí y ser otra. Entonces primero me tuve que marchitar. Acabamos de escuchar a Fer hablándonos de uno de los regalos que se dio al final de este proceso que llevó en Adivac con David, que el día de hoy nos acompaña. Pero, David, cuéntanos, tú que sabes muchísimo más del proceso de Fer, ¿qué es esto de flores de temporada? ¿Por qué Fer nos está diciendo esto en este primer audio que nos presentamos? Ok, pues primeramente, Laura, Mariel, me da mucho gusto que estemos aquí en Voces Guerreras. Y pues fíjate que justamente el nombre de Flores de Temporada, Fer fue quien lo sugiere, porque hablaba justo de este florecer, de esta belleza, cuando una flor tiene un tiempo, ¿no? Es decir, ella lo vive como no algo que es por siempre, para siempre, y que hay un continuo cambio. Entonces ella plantea este nombre de Flores de Temporada como un poco en lo que decía en su audio, tener que pasar por este proceso para después florecer y que finalmente el cambio siempre esté de una manera continua. Oye, pero cuéntanos, ¿cómo es que llegan a este cierre? ¿Qué fue todo lo que pasaron para llegar a este punto que nos comparten en este programa de Voces Guerreras? Sí, pues mira, fue como un proceso, digamos, largo, porque en Adivac tenemos un modelo en el cual tenemos 5 etapas, lo cual lo conforma, en el cual empezamos con un momento primero de generar integración, confianza, y vamos pasando por diferentes temas hasta llegar a la quinta etapa, que es el proyecto de vida. Y pues son momentos a los que se van enfrentando, cosas que van pasando desde lo familiar, desde lo personal, lo profesional. Muchas cosas se van jugando en torno a su proceso terapéutico. Y en algún momento de la terapia, pues ellas deciden si este final, este cierre, digamos, del proceso terapéutico, es algo que quieren compartir con la comunidad de Adivac, con familiares, amigos o en general con personas que quieran escuchar la historia de su proceso terapéutico. Nos gustaría mucho que nos compartieras cómo se inicia un grupo. Muy bien. ¿Por qué se inicia un grupo y por qué se pusieron flores? ¿Ellas se pusieron ese nombre? Sí. ¿Nos puedes decir? Sí, pues ellas llegan primeramente con una necesidad que en algún momento ellas descubren que necesitan atender una serie de, pues de situaciones que les pasan, ¿no? En las cuales se dan cuenta que ya no
que no pueden continuar así y deciden hacer una entrevista inicial para recibir un proceso terapéutico en Adivac. Así es como llegan. En el caso de Flores de Temporada, Fer y Pau fueron dos mujeres que venían de dos grupos, que iniciaron con grupos grandes, en promedio entre 12, 11 personas, y que poco a poco, pues algunas personas se mantienen en los procesos terapéuticos y otras, pues no es como su momento y deciden pausar su proceso terapéutico. Y es así como de la fusión de dos grupos quedan ellas dos, digamos una de un grupo y del otro, y es así como llegan hasta el final de la terapia. Y al preguntarle si en algún momento algún nombre, alguna canción, alguna palabra les identificaría en todo lo que vivieron, y ellas deciden que Flores de Temporada era el nombre que les gustaba. Claro. Para nombrarse a sí mismas, ¿no? Al final de este proceso. Oye, qué bueno que nos cuentas que son dos grupos que se fusionan, porque es un proceso complicado, ¿no? Tener un proceso completo ahí en Adivac, porque son procesos largos, ¿no? A veces pensamos que vamos 5 sesiones a terapia y ya quedamos, pero ahí me gustaría aprovechar para que nos contaras cuánto dura un proceso aproximadamente o cuánto duró el de Flores de Temporada. Uh-huh. Digamos que un proceso, como lo vemos en Adivac, son 3 años, de 2 a 3 años, pero el tiempo exacto depende de muchas cosas. Depende de la cantidad de personas que cierran el grupo. En este caso con Pau y Fer fueron 2. Sin embargo, hay grupos grandes que cierran 7, 9 personas. Y esa temporalidad depende también, pues hay grupos que son como más concretos, hay quienes participan todo el tiempo, o también, por supuesto, depende de su propia historia o historias de violencia que hace que el proceso pueda o no concretarse en el tiempo que planteamos, o bien que se pueda, digamos, alargar un tanto más, ¿no? Y en el caso de Flores de Temporada, como fue un grupo todavía de los grupos que quedaron en la época que vivimos la pandemia por COVID, hubo un tiempo en el que tuvimos que hacer el trabajo a distancia y que implicaba más bien como hablar de las cosas que socialmente estaban pasando en cuestión de salud, y entonces fue que se alargó. Entonces digamos que Flores de Temporada fueron poco más de 4 años de trabajo terapéutico. Bueno, esto es muy importante y le recordamos a la audiencia que se pueden acercar a Adivac si estos temas les llaman, les interpelan, pero también si han atravesado alguna de sus familiares, amigas, han pasado por esto, pues Adivac está listas para recibirles. Y pues son procesos largos, pero procesos bastante profundos. Ahorita van a ir escuchando a Pau y a Fer para entender un poquito de cómo llegan a este final del proceso. Y aprovechando la pregunta de Lau, muy, muy atinada, vamos a escuchar cómo llegan ellas a Adivac, cómo es este primer acercamiento, qué había previo a dar ese primer paso que es muy, muy importante. Voces guerreras. Pero nunca jamás se me pasó. Al contrario, empeoraron las cosas. Entonces llegó un punto en el que yo sentí que no podía seguir mi vida normal. Me costaba mucho trabajo hacer las cosas que más amo. Y sentía, sí, una falta de dirección, una falta de sentido en la vida. Y a todo esto se aunaba como el mensaje de los demás, de decirme, ya no pienses en eso, olvídalo. Si no lo hablas, se te va a olvidar, se te va a pasar, pero nunca jamás se me pudo pasar, al contrario. Entonces fui con un terapeuta y la verdad es que me fue muy mal. En vez de ayudarme, me perjudicó mucho. Yo sé que tal vez no fue su intención, pero me hizo sentir culpable, como si lo que yo hubiera hecho, o más bien lo que me pasó, fuera... Pues sí, porque hay algo mal en mí, ¿no? Y esa culpa fue muy poderosa. Creo que fue lo que me motivó a llegar aquí, porque sin ese dolor y esa culpa, recuerdo haber sentido una desesperanza, así como pensar, o sea, si las personas que se dedican a esto, ¿no? Los psicólogos no me pueden ayudar, entonces yo ya no tengo solución, o sea...
ya mejor me mato o a ver qué, porque ya no hay forma de salir. Y entonces continué buscando otros terapeutas. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, fracasé muchas veces. Vi bastantes terapeutas y ninguno me lograba ayudar. Y entonces un día conocí a Yuridia. Ella es una terapeuta que me escuchó, vio mi caso y me dijo, mira, yo puedo ayudarte, te puedo dar contención, puedo como ponerle un curita a la situación, pero eso no te va a sanar, necesitas una atención especializada. Y yo le dije, ok, sí, entiendo, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Y me dijo, yo te recomiendo que vayas a Divac y busques ahí el contacto con ellos te van a ayudar. Y entonces yo llegué aquí, en mi caso, como yo llegué unos meses antes que Pau, las primeras citas eran en línea. Entonces me reuní con la terapeuta de manera inicial, en línea, y yo, no sé, iba desesperada porque dije, ay, otro fracaso más a la lista. Y ella no me dijo mucho, pero sí me dijo algo que recuerdo muy bien hasta el día de hoy. Y me dijo, después de escucharme, me dijo que yo no me merecía vivir una vida así. Y eso fue muy poderoso para mí porque yo no me había dado cuenta que yo me merecía una vida libre, una vida feliz, una vida fuera de esto que me lastimaba tan profundamente en tantos sentidos. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que era merecedora de tranquilidad, de paz, de felicidad, de propósito de vida. Y dije, tengo que luchar por esto. Y aquí estoy. Bueno, creo que esto que nos dice Fer en el audio es muy elocuente, ¿no? Se da cuenta que ella merecía ser feliz. Pero por supuesto esto ella lo dice en retrospectiva, ¿no? 4 años después de que empieza este proceso. Entonces, preguntarte, David, como psicoterapeuta especializado, ¿cuál es la importancia de este primer paso, de esta primera entrevista? Sí, mira, antes de este primer paso creo que hay cosas históricas que hay que considerar. Generalmente las personas no acudimos a servicios de salud, sino hasta que nos sentimos mal, ¿no? Y hasta que una muela está sumamente hinchada. En fin, no es algo que culturalmente tengamos, ¿no? Como introyectado de ir a la prevención. Entonces, cuando una persona decide atenderse, puede ser por 2 circunstancias principalmente. Puede haber otras, pero son 2 principalmente. Una, como lo comenta Fer, porque ya ha estado haciendo una búsqueda, ¿no? De servicios donde no le ayudan, donde incluso les responsabilizan o culpabilizan de lo mismo que les tocó atravesar en cuestiones de la violencia, o bien porque justamente el no hablarlo lleva a un punto en donde esto ya no se puede sostener y deciden tomar la atención. Entonces es así como principalmente llegan. Muchas personas dicen que justo ese primer momento de llegar a la organización y tocar el timbre es muy difícil. Sin embargo, tienen esa fortaleza para continuar. Y durante el trayecto, pues siempre una pregunta que es como muy frecuente es si en algún momento continúan o lo dejan, ¿no? Es algo que cuesta mucho trabajo y el permanecer pues implica mucho, ¿no? Como el darse cuenta que en Adivac desde que llegan a la entrevista, incluso antes, desde que les dan la entrevista en la llamada, sienten esa escucha, sienten el acompañamiento, la contención, y entonces se dan cuenta que se respeta su dicho, que se respeta lo que están compartiendo, y no solo eso, sino que también encuentran en la compañía de otras compañeras, compañeros, en el caso de los grupos mixtos, que les ayuda a salir adelante. Es como un fortalecimiento de manera grupal que va ayudando a que las personas decidan, que cada vez sienten mejoría, que sienten el avance, y es por eso también que se deciden quedar. Uh-huh. ¿Y tú qué crees que es lo que hace el equipo de Adivac en estas primeras entrevistas? No, más bien, no qué crees. ¿Qué hace el equipo de Adivac en estas primeras entrevistas que
que deja saber que es un lugar apropiado para trabajar estos temas? Sí, primeramente la escucha es importantísima, una escucha respetuosa, empática, que permita que la persona hable, en algunos casos por primera vez, el evento que vivió. Y entonces, al escucharle y no juzgarle, es algo que las personas se sienten eso, ¿no? Escuchadas, no juzgadas, pero además no solo es como la escucha, sino que también vamos ayudando a aclarar esas dudas que muchas veces están asentadas en la culpa, en la responsabilidad. Ayudamos a desculpabilizar, pero sobre todo también digamos que les compartimos lo que pueden ganar al tener un proceso terapéutico, ¿no? Entonces es un poco como explicarles de qué va el proceso, cuánto tiempo dura, digamos, el horario de las sesiones, y es mucho también explicarles y aclarar que ellas no fueron responsables de esa violencia. Entonces esto deja una sensación, por un lado, de la escucha, por otro lado, de la empatía y también la esperanza de que una vez que inicien su proceso terapéutico, los cambios se van a hacer o se van a ir haciendo evidentes. Claro. Sí, qué importante es esto de la esperanza, pero además de esto que dices de mostrarles que no se les juzga, no solo es con palabras, ¿no? Porque hay gente que no juzga en el dicho, pero hay una posición que lee la otra persona me estás juzgando, ¿no? Me estás poniendo ahí como la culpable de esto que me está pasando, y que eso no se entrena en el discurso, que es una sensibilidad que es muy profunda, ¿no? Y que todo el equipo de DIVAC también tiene desde ahí, ¿no? Como desde este lugar más profundo de escucha. Bueno, también creo que es importante hablar de que hay pues cosas complicadas en el proceso, sobre todo hay cosas complicadas. Creo que ustedes en Adivac lo que hacen es mostrar las dos caras, ¿no? Bueno, hay esperanza de que este proceso termine bien, psicológica, psíquicamente, pero también hay cosas que van a ser complicadas en este proceso de 3, 4 años, ¿no? Y ahí quiero que Pau y Fer nos digan acá en sus audios ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo? Adivac Radio. El primer momento complicado, o de los primeros momentos complicados que yo sentí, fue cuando tuve que reconocer las violencias que existían en mi historia familiar. La historia familiar, todo ese paso fue tan importante porque uno normaliza ciertas conductas. Y cuando nos estamos dando cuenta en este proceso que esa conducta no es normal, que esa conducta es violencia, que esa conducta nos está dañando, dices, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Cómo avanzamos en esto? Fue complicado porque encontré más de 10 violencias en toda la historia familiar, y no hablo nada más de mis papás, hermanos, sino abuelos, tíos, o sea, la historia familiar violenta sí causa un daño en nosotros, y que generalmente normalizamos, como que estamos jugando, es broma, no pasa nada, es tu tío, es tu primo, cosas así. No, o sea, espérate, así seas mi primo, mi tío y todo quien quieras, me respetas, ¿no? Y es algo que yo no pienso permitir. Creo que esa es una de las principales situaciones difíciles, el no normalizar todo eso. Bueno, aquí también Pau es bastante elocuente con lo que sucede, pero yo quisiera preguntarte, David, ¿qué pasa con la confrontación? Porque creo que en esto que nos dice Pau hay un montón de confrontación que a lo mejor de principio en estas etapas que tú nos comentabas aparece bastante. Sí, justamente por eso el modelo es de largo alcance, es amplio, porque no hay un reconocimiento de muchas otras violencias que suceden. Básicamente, una es la que les lleva principalmente a atenderse, pero después se van dejando ver otro tipo de violencias que están ahí. Y digamos que es una parte difícil y al mismo tiempo también juega ese papel potente, porque es reconocer muchas cosas. Esto va a ayudar hacia el final del proceso, porque las personas cuando concluyen mencionan cosas como que ahora
ya saben poner límites, que no permiten la violencia. Es decir, esto permite no solo tratar el o los eventos de violencia sexual, sino también otras violencias que aparecen ahí. Y es, como decía Pau, no dejar de normalizar eso que se nos ha dicho que es un juego, que no era para tanto. Y entonces es como encontrar que eso no es una normalidad y que eso es violencia. Ahí se convierte en un momento difícil porque las personas se dan cuenta de toda una historia de violencias, que es lo que nos habla de la violencia de género. No es una en un momento determinado, sino es en el transcurso de su propia historia, cómo la violencia de género se ejerce contra ellas, y es ahí el poder ver que existen otras tantas y que ellas generan esa fortaleza, ese autoempoderamiento para ya no permitir violencias en lo adelante. Claro, yo pienso que a veces esta normalización que hacemos socialmente es una especie de mecanismo de defensa, ¿no? Entonces creemos que nunca hemos vivido violencias cuando sabemos que todas las mujeres hemos vivido mínimo una, y una yo creo que nos vamos muy cortas, ¿no? Con todas las violencias que hemos vivido. Y tenemos esta idea, ¿no? Para, pues, adaptarnos a esta sociedad, y en cuanto entramos a estos procesos, ¡pum!, como que a veces se nos viene el mundo abajo, ¿no? Que creo que es algo que nos transmite también Pau con esto que nos platica, ¿no? O sea, bueno, 10 violencias, ¿no? No se especifica, no nos detalla, pero parece duro, ¿no? O sea, que lo ponga así en números, no sé. ¿Tú cómo las escuchabas al principio? ¿Cómo estaban hacia ti como terapeuta que les confrontabas con esta realidad de alguna manera? Sí, digamos que resultaba sorprendente para ellas el hecho de darse cuenta de todo lo que habían tenido que pasar y que en algún momento lo habían tomado como parte de códigos familiares, incluso en sus parejas, ¿no? También en algún momento mencionaban todo lo que vivían y cómo esto era parte de esa normalidad. Eso no se tenía que hablar. Lo más evidente era como la violencia sexual que habían vivido, pero esas otras violencias no estaban ahí. Y además de sorprenderse, porque era como, eso en algún momento digamos, les afectaba, les dolía mucho, porque era estar en contacto con esa naturaleza de violencias que habían vivido. Y por supuesto, darnos cuenta nos genera enojo, en algunos casos miedo también, pero justo en los momentos en los que se va trabajando, lo que más subyace es el enojo, es como lo que está. Mientras al principio, cuando se inicia la terapia, lo que más domina es el miedo, más hacia adelante, cuando ya tienen recursos y herramientas, el enojo es lo que está más al frente, y que ese es como un indicador de que detrás del enojo viene justamente el cambio, ¿no? Porque el enojo nos remite a una cuestión de injusticia. Entonces, por lo tanto, lo que viene es el cambio. Y es ahí donde justo se vuelve complicado. Y en algún momento, pues el enojo no solo es por lo que descubren, sino también por lo que yo, a través de las técnicas, de los ejercicios, les permito que hagan este ejercicio de confrontación. Y entonces también en algún momento el enojo es por lo que estamos trabajando, ¿no? Claro. Oye, pero además el enojo, que es una emoción que es poco permitida en las mujeres, ¿no? Digo, en Adivac hay que recordarles que se atienden mujeres, hombres, diversidades, a todo tipo de personas que estén viviendo este tipo de situaciones, pero lamentablemente, pues las mujeres son de las que más acuden a atender estas situaciones de violencia sexual, ¿no? Entonces, finalmente, el enojo ha sido históricamente una emoción que se ve mal en las mujeres, ¿no? Porque estás enojada, ¿por qué no sonríes, no? ¿Por qué no te ríes? Y bueno, tomarlo como revolucionario, ¿no? Como resistencia, como contestatario. Muchas gracias, David. Pues vamos a seguir escuchando a Pau y a Fer. Voces guerreras. Otro de los momentos más difíciles para mí fue cuando llegó el momento de escribir nuestro testimonio sobre lo que nos había pasado. Recuerdo que empecé a escribirlo porque aparte nos lo solicitaron como de una manera muy específica, escrito a mano, o sea, no le pude decir a ChatGPT que lo escribiera por mí. Entonces, mi mano temblaba cuando traté de escribirlo y fue muy, muy complicado. Tuve mucho miedo, a pesar de que ya habíamos llevado varios años en el proceso, tuve mucho miedo, no sé,
de que alguien lo viera y después dije, bueno, o sea, miedo, ¿por qué no? Pero pues sí, no les voy a negar que tuve muchas dudas y creo que después del testimonio vino la confrontación, como dice Pau. Entonces, la confrontación fue para mí sumamente dolorosa. Creo que pocas veces en mi vida me he sentido así de aterrada, pero al final estaba muy tranquila y creo que eso no lo ganamos, tanto yo como Pau a pulso. Y creo que nunca te lo he dicho, Pau, pero tu compañía en ese momento me ayudó mucho porque yo sentí que me iba a desmoronar, que no iba a aguantar, y saber que estabas ahí me ayudó mucho, te lo agradezco. Creo que un poco de lo que se abre con esto que nos dice Fer es la importancia de que sea en grupo la atención. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, David? Sí, casi generalmente las personas se resisten primeramente a trabajar en grupo porque ella lo decía, ¿cómo voy a hablar de esto en frente de otras personas? ¿No? Hay sentimientos de culpa, de vergüenza, justo porque se carga con esa responsabilidad. Pero cuando se permiten vivenciar el trabajo grupal, ahí encuentran mucho soporte entre lo que alguien más dice y que es algo que yo he sentido. Es algo que a mí me ha pasado, o incluso ya sea que yo haya reaccionado similar o les deja como este apoyo de decir, eso me gustaría para mí. Me hubiera gustado contar con el apoyo de mi familia, o me hubiera gustado dejar que no pasara tanto tiempo. Por ejemplo, en los grupos donde hay, que se nota diferencia de edades, por ejemplo, que hay mujeres jóvenes, hombres jóvenes y con mayor edad, se van dando cuenta como de este impacto que genera en la tardanza de la atención. Entre más tiempo pase del evento o los eventos de violencia y la atención, hay un impacto o hay consecuencias mucho más fuertes. Entonces, ellas mismas referencian, ¿no? Y además hay un sentido de reconocimiento en el grupo, ¿no? Por ejemplo, eso, que una persona de mayor edad le diga, a mí me hubiera gustado hacerlo a esa edad porque te veo y veo lo fuerte que eres. Y eso va acompañando, va apuntalando todo el proceso y también asimismo hay un reflejo importante. Uno puede ver ahí a una hermana, a un papá, ¿no? Cuando se está hablando, porque es esta parte del espejeo. Y entonces hay un sentimiento de no sentirse solas, sino acompañadas. Y pues la misma dinámica, el mismo grupo va, digamos, regulando todo lo que se habla, lo que se dice. Y entonces pues hay un sentimiento de justo, no soy la única persona que lo viví. Ahora me doy cuenta que esto es que es a gran impacto socialmente hablando, que es un gran impacto y que entonces tenemos que luchar para que esto pues no siga sucediendo. Dave, ¿podrías decirnos la diferencia que hay entre un grupo de autoayuda a una psicoterapia grupal? Claro. Y mira, Laura, qué bueno que lo preguntas, porque parte de lo que decía Fer en su audio era que había buscado varios espacios, varias ayudas y que no le habían funcionado, incluso le habían perjudicado. Se requiere para trabajar con grupos psicoterapéuticos, por supuesto, una formación para trabajar con grupos. Los grupos se pueden dividir de diferentes formas. Están los grupos de autoayuda, en donde no hay profesionales al frente de estos grupos y que finalmente, si bien pueden tener cierto soporte emocional, pero no se pueden conducir con técnicas específicas que pueden ser delicadas en su abordaje, que si bien pueden generar muchos recursos personales, pero tienen que ser manejadas por personas capacitadas con una formación.
Están los grupos de ayuda mutua, donde también personas que ya han pasado experiencias similares, pero que pueden brindar apoyo y que también sirven de alguna manera de una contención, pero siguen sin ser grupos profesionales de atención. Y por eso vemos que es muy complicada la atención en términos de la violencia sexual, porque no existe esta especialización y entonces hay que generar, como en el caso de Adivac, un modelo, hay que tener una formación, una preparación y siempre una supervisión constante para poderles brindar a las personas participantes del grupo un apoyo verdaderamente profesional, porque estamos hablando de un tema que es durísimo en la sociedad y que tiene muchas aristas de dónde tratarlo, y por supuesto, al ser algo que se silencia, pues es algo que se mantiene, digamos, oculto, que no se habla, y eso ese silencio lo convierte en un impacto muy, muy grave. Claro, esta pregunta que haces, Lau, es muy, muy importante porque a veces se confunde, ¿no? Que cualquier persona que trabaja en grupo tiene un modelo detrás y no, ustedes tienen trabajado un modelo importantísimo que más fue premiado, recuérdame que en qué año lo premian. En el 2005. En el 2005, UNICEF, me parece, ¿no? UNICEF, el de niñas, niños y adolescentes. Exacto. Y bueno, hay que tener bien claras estas diferencias que nos hace David, porque hay alguien que sabe del tema, que se ha formado, que se ha sensibilizado en el tema y que guía de alguna manera, bueno, de muchas maneras, estos grupos, ¿no? No solamente es la buena voluntad. Y recordar, ¿no? Que de buenas intenciones está empedrado el infierno. Entonces, siempre con alguien o con una asociación que está especializada, es importante hacer estos Y con trabajos. trayectoria, ¿no? Es importante la trayectoria. ¿O tú qué opinas, David? Sí, pues la experiencia, estamos hablando de más de 33 años, en los cuales durante todo este tiempo, pues siempre hemos estado actualizando, siempre estamos revisando justo el modelo, las intervenciones y al equipo terapéutico de Adivac, justamente para no perder esa calidez, esa humanidad con la que trabajamos la atención de la violencia sexual. Claro, además de la experiencia y de los años que por supuesto son muy importantes, yo creo que uno de los programas, o en este programa que tenemos hoy, es muy elocuente porque son mujeres que han vivido este proceso y que nos van a hablar de cómo llegaron a este cierre tan importante y tan emotivo, que son, ¿cómo decirlo? Una prueba viviente, encarnada, de qué sirven estos procesos, ¿no? Que el modelo de Adivac es muy eficaz, ¿no? En lo que está trabajando. Y bueno, pues sigamos con las voces de ellas, las voces guerreras de Pau y Fer. Adivac Radio. Bueno, y ahorita, Fer, que dices, que mencionas este desmoronamiento, quiero aprovechar justo para, no sé si hubo un momento en específico en el que ustedes pensaron en dejar la terapia, y qué fue lo que les hizo mantenerse. Ay, sí, o sea, pasaron dos situaciones. La primera fue como a mitad de sesión, cuando recién ingresé con David, ingresé a este grupo de fusión, donde dije, ¿cómo le voy a contar esto a un hombre? Y mira que tengo amigos hombres y muchas veces les he contado, creo que era con los que mejor me llevaba y les contaba cosas, pero ya algo muy personal, muy íntimo, yo decía, ¿cómo? O sea, no hay cabida, o sea, no va a pasar. Pero él me hizo sesión con sesión entender y darle, entender el por qué estaba aquí y darle mi voto de confianza a David, que ahorita agradezco mucho. Y llegamos a un punto que es muy polémico y que vamos a dedicar todo un programa a ese tema, a qué pasa cuando hay un psicoterapeuta hombre trabajando temas de violencia sexual. Pero por lo pronto, David, cuéntanos un poquito de lo que después vamos a desarrollar en otro programa. ¿Qué se les juega a las pacientes cuando el que está enfrente conduciendo este grupo terapéutico es un hombre? Sí, mira, déjame
platicarles que justamente es algo que me pasa en todos los grupos al iniciar. No es algo que solo sea en un grupo, sino pasa con una frecuencia. Y hay que ir un poquito hacia atrás antes de decir, en mi caso como hombre, hay que ir un poquito hacia atrás. Primeramente entender que lo que se quebranta con el ejercicio de la violencia es la confianza. Técnicamente lo primero que hay es una desconfianza grande que hace que aun cuando van o pueden acudir a otros servicios psicológicos, siempre está el hecho de si me van a escuchar, si me van a culpabilizar. Y desde ahí está el ejercicio de la violencia quebranta esa confianza. Y luego también al acercarse a los servicios de salud, digamos, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos viendo que hay una desconfianza total. Decía Fer, nuevamente la cito, que había buscado en varios lugares. Entonces quiere decir que eso se va sumando. Y de entrada, si también es la primera vez que yo hablo esto que me ha pasado, pues igualmente la confianza está de por medio. Entonces digamos que partiendo desde ese primer punto, el primer punto es desconfío en general de las personas, pero por supuesto que si la persona que me violentó es un hombre, entonces la desconfianza toma una dimensión mucho más grande, ¿no? Y obviamente también, en mi experiencia, no solo en el tema de violencia sexual, sino que también hay un imaginario en cuanto a quién me va a atender, ¿no? ¿Quién es la persona que me va a atender? Yo recuerdo que antes, por ejemplo, uno de los prejuicios era, si es una persona muy joven, no tiene experiencia. Entonces, por lo tanto, no me va a servir. Hoy ha cambiado un tanto eso. Hoy parece que las personas jóvenes tienen mucha formación, tienen mucha carrera y ahora pareciera ser que lo que se busca es como alguien joven, ¿no? Porque también me va a comprender desde el lugar en el que estoy. Entonces, con todo esto que se va acumulando, por supuesto que se hace evidente el hecho de que hay una desconfianza. A veces desconozco cómo es un servicio de atención psicológica, nunca he ido, entonces no sé cómo es. Si se van juntando todas estas percepciones y luego además, pues decía, está el tema de que un hombre les violentó y es un hombre quien les va a atender. Entonces la desconfianza está ahí, no saben cómo dirigirse, obviamente al no tener una confianza, digamos, establecida, no sé qué va a pasar. Y eso también es algo muy común a los procesos terapéuticos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No sé cómo es. Y si en algún momento esto no queda como muy claro, ¿no? En algún momento en el contacto inicial o etcétera, pues siempre queda el miedo a lo que va a pasar. Y se trata justamente de un hombre. Entonces, uno de nuestros, digamos, de los objetivos en la primera etapa del proceso terapéutico es justamente generar la integración, la seguridad, la confianza para que esto vaya, digamos, encarrilándose. No hablar de la violencia en un primer momento, aunque desde el principio puede salir, pero sí apuntalar justamente esta cuestión de la seguridad y la confianza. Y David, ¿solamente trabajas psicoterapia grupal? No, ahí en Edivac trabajamos las dos modalidades. La modalidad grupal, que puede ser grupos de mujeres, también están los grupos mixtos, que son hombres y mujeres. En algún momento hemos trabajado con grupos de hombres, pero eso también tiene como digamos, un apartado importante porque no se ha podido concluir grupos de hombres. Y trabajamos la terapia individual, también hombres y mujeres, que la diferencia, digamos, es por, digamos, la canalización la hacemos en función de cuándo sucedió la violencia. Cuando una persona la vivió de manera reciente o que está teniendo problemas importantes en su salud, en su funcionalidad, entonces pasan a un espacio individual. Y si esta violencia sucedió en las primeras etapas hace bastante tiempo, entonces entran a un espacio grupal. Y tanto en la terapia individual como en la terapia grupal, ¿te ha pasado lo mismo? Que las mujeres, sobre todo mujeres, se sacan de onda de que es un hombre.
el que me va a dar terapia. Sí, es por esta misma circunstancia del quebrantamiento de la confianza. Entonces sí llega a pasar, incluso en individual, pues el miedo todavía está como muy latente, porque es un encuentro uno a uno, una a una, y entonces muchas veces pues generamos una serie de factores de seguridad. Me pasaba hace unos días cuando inicié una diada, dos mujeres, y pues se enfrentaban con el hecho de que era un hombre. Entonces, por ejemplo, dejamos la puerta abierta en un primer momento, les damos como esta confianza para que ellas también puedan elegir y decidir cómo quieren Y lo que te dicen, ¿no? Y lo que me dicen, sí, muchas veces justo, ¿no? Siempre lo que dicen es, ¿por qué un hombre? ¿No? Ese es como lo de entrada. Y yo diría que además de la desconfianza, hasta hay un cierto enojo en ese Claro. sentido, ¿no? Pero además, retomando lo que decías hace rato, un enojo pues muy sano, ¿no? Que tiende también a supuesto. impulsarlas a seguir en esos espacios. Sí. Y este trabajo que tú haces de saber cómo posicionarte, o sea, sabes que tienes una corporalidad en la que está depositada la desconfianza. Entonces, tu expertise hace que lo sepas manejar a favor del proceso de ellas, ¿no? Finalmente. Sí, yo les invito que ese enojo lo puedan hablar, porque también yo sé que no es contra mi persona, o sea, no es contra David, ¿no? Sino es como esa figura que en ese momento pues está muy, muy lastimada, digamos, esa percepción, y por lo tanto yo lo que hago es que puedan hablar de ese enojo, y cuando se dan cuenta que no hubo una invalidación de lo que sentían, entonces inmediatamente lo que viene es una especie de bajar la defensa. No quiero decir que confían inmediatamente, eso se va logrando sobre el proceso, pero al menos digamos, esa autodefensa sí baja, y lo que puedo decir, citando esta diada que abrí, al final de la sesión ya estaban contentas preguntando que cuándo nos íbamos a ver, ¿no? La confianza todavía se construye a lo largo, pero sí permitirles que hablen de ese enojo es algo que también ayuda muchísimo. Claro, y con esto que dices, creo que también se abre una invitación a que se acerquen a DIVAC también a formarse, ¿no? Como terapeutas especializados en violencia sexual, y que queremos ahí convencer a Laura, a David, de que vuelvan a abrir este diplomado para que mucha más gente también pueda hacer uso de todos estos conocimientos para facilitar estos procesos finalmente, ¿no? Entonces, bueno, ya les torcimos la mano acá en el programa. Vamos a seguir escuchando a las compañeras. Voces guerreras. Hubo muchísimas veces que yo pensé en abandonar la terapia. La primera fue muy al principio, porque cuando David y yo empezamos la terapia y conformamos el primer grupo, las personas del grupo eran muy inconstantes, por así decirlo. Entonces, en el grupo en general había como una inconstancia. Era muy difícil que estuvieran todos, las personas llegaban tarde, no venían, y hubo un momento en el que yo pensé, ¿para qué me estoy esforzando en llegar temprano, en venir siempre, en hablar, en hacer todos los ejercicios, y los demás pues no lo hacen, ¿no? O sea, me sentía como luchando sola, como remando en círculos, sin avanzar en ningún lado. Y sí lo pensé, sí pensé en abandonar el proceso, pero me detuve por algo que dijo David. Creo que nunca se lo he dicho, pero él dijo así como, yo sé que esto se ve muy difícil y que es muy inestable, pero los resultados valen la pena. Pero de verdad lo dijo tan convencido de sí mismo que me convenció de alguna manera. Sumado a esto que dice Fer en el audio, hay otra frasecita que dice en este cierre de Flores de Temporada, que es que tú le decías que la terapia revolucionaria, ¿no? Eso también le generó ahí cierto convencimiento en el proceso. Entonces, creo que me gustaría que nos platicaras por qué la terapia es revolucionaria. ¿Por qué lo crees así? Sí, claro. Digamos que justamente con lo que hemos encontrado en que hay pseudoterapias, ¿no? Que a veces una persona se forma en 2 años para dar procesos en teoría terapéuticos. Creo que sí es importante saber que un proceso profesional, empático, sensible, es un proceso en sí mismo revolucionario. Es decir, las personas
llegan al proceso y tienen que salir de una manera diferente. Es algo que cambia, algo que moviliza. Y por eso es que muchas veces las personas cercanas no les gusta que acudan a terapia, porque les dicen, es que te están cambiando, o es que ya no respondes como antes, ya no te dejas, digamos, como traducido, ¿no? Entonces, digamos que un proceso que no genere un cambio, entonces algo pasó ahí y tal vez no es como tal un proceso terapéutico. Y ahí justamente el que sea revolucionario es porque va a cambiar la percepción de cómo lo vivieron, es decir, va a haber una resignificación del evento mismo, va a haber un posicionamiento también distinto, un proyecto de vida y por supuesto un ejercicio de los propios derechos de las mujeres que asisten a la terapia. Es decir, sí cambia, ¿no? Con ese ir avanzando y que ellas mismas son producto de ese cambio, porque en mi caso lo facilito el modelo, facilito el proceso, pero ellas son las que se encargan de hacer ese cambio. Y ahora la pregunta, ¿tú crees que la terapia es una terapia con un enfoque feminista? Sí, claro. ¿Y por qué? Sí, por supuesto, de entrada, hoy sabemos que no puede haber una terapia que no tenga un enfoque de derechos humanos desde la perspectiva de género y sobre todo porque lo que se pone en juego es justamente como todas estas libertades, ¿no? Que ellas manifiestan desde el momento de la libertad, digamos, emotiva o emocional, ¿no? La libertad de sus derechos, su posicionamiento en la vida, son cosas que no podría, justamente para llegar a que sea revolucionaria, no podría, digamos, no contener estas visiones. Muchas gracias, Laura. Yo creo que esa es una pregunta muy pertinente ahora que todo el mundo hace psicoterapia con perspectiva de género, psicoterapia con 20,000 perspectivas, a veces no profundizadas, ¿no? A veces muy superficial, pero creo que es bueno que sepan que en Adivac la perspectiva es feminista, ¿no? Pues sí, porque lo que se aborda es el uso de poder, ¿no? De una violencia muy, muy fuerte. No sé si recuerdes a Gloria, ¿no? González. que habla de la herida. ¿Podrías platicarnos de eso? Sí, justo Gloria decía, y ella la nombraba así, la epistemología de la herida, que es como un trabajo muy profundo. Y algo que, ahora que lo citas, Laura, la parte de revisar el poder es sumamente importante porque ahí detrás de eso justamente está la base de la violencia. Y obviamente quienes nos han abierto los ojos, pues es justamente todo el movimiento feminista, ¿no? Que habla de ese uso y abuso del poder. Y entonces no tocar ese tema no tendría esta característica de ser feminista. Y eso es fundamental porque cuando lo abordamos, ellas se dan cuenta justo de que no tenía que ver como tal con su ser mujer, como con su naturaleza, con su propia historia, sino que tenía que ver con ese uso y abuso del poder. Entonces esto desarticula justamente y separa esta percepción de ser víctima con el hecho de saber que pueden justamente reconstruir su proyecto de vida, ¿no? Y que eso es fundamental, porque lo que se rompe justamente es ese proyecto. No saber a dónde ir, qué hacer, porque también, pues, durante la historia de las personas, justo todas las violencias se mantienen, ¿no? Están digamos, en el sistema social y se van reproduciendo tanto que no permite que se vean. ¿Qué nos podrías decir de las personas que desertan? Sí, pues de entrada es un trabajo sí hay que reconocer que es un trabajo duro para las personas y muchas veces depende o sea, no es solo un factor, sino son muchos factores. En muchas ocasiones hay una presión social de la familia, ¿no? Que les dice, tu proceso no te está sirviendo, llegas llorando, no veo que cambies, y hay una presión social.
En otros casos, por supuesto, también tiene que ver como con la dinámica, pues, digamos, económica, laboral, ¿no? No pueden, ya sea porque estén estudiando, estén laborando, o también porque tienen familia, que no, por ejemplo, jefas de familia que no pueden, dejar al cuidado a hijas e hijos. Y sobre todo también, pues, que hay muchos miedos. En otros casos, pues, hay personas que están viviendo con las personas que les violentaron. Entonces es muy difícil, se convierte en una situación en la que tienen mucho miedo y que no están como en ese momento con la fortaleza necesaria para poder continuar un proceso terapéutico. Digo, son muchos los factores, pero entre otros, estos son algunos que se dejan ver frecuentemente. ¿Y tú crees que sea también su momento? Porque hay personas que tienen su momento para iniciar un proceso terapéutico y hay veces que no es su momento. ¿Qué pasa? ¿Qué has visto tú en estas personas en las personas que han vivido violencia sexual y desertan? Ujú. Sí, digamos que justo esto que decías como el momento, hay personas que también se suma el hecho de que personas están viviendo nuevas violencias, ¿no? Y entonces en ese momento, en esta cuestión de que decíamos la percepción de víctima, pues una persona cuando está siendo violentada no puede de alguna manera salir de ese círculo en ese momento y resulta sumamente complicado para que se queden. Hay personas que no han tenido la experiencia de contar con otros apoyos, otras ayudas, y por lo tanto lo viven como muy amenazantes, mucho el miedo que no les permite enfrentarlo y prefieren mejor como esperar hasta que tengan un tanto más de fortaleza y que puedan decidirse a continuar. Porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Para recapitular un poquito esto que decía David, que decía Laura, creo que una cosa muy importante para que sepa la audiencia es que no hay perspectiva feminista si no se está interpelando al poder, ¿no? Eso yo creo que es una frase que tenemos que tener ahí muy presente. Entonces, todos estos acercamientos que no interpelan el poder, pues quién sabe si son feministas o por qué se llaman feministas. Habría que intentar entender también esos acercamientos o que intenten entender por qué es importante el tema de interpelar el poder, ¿no? Que estamos mencionando por acá. Y bueno, pues para terminar hemos guardado un audio bastante importante, como todo el proceso, pero pues nos vamos con este último. Adivac Radio. Hoy para mí la palabra esperanza es algo que me he ganado a pulso. Nadie me lo regala. Entonces lo tengo en las manos y me sabe muy dulce. Estoy disfrutando mucho esto y obviamente la vida está llena de dificultades y cosas difíciles van a venir, pero ahora sé que tengo las herramientas para afrontar lo que venga. Entonces eso me da mucha paz, mucha tranquilidad y mucha felicidad. Y creo que al menos yo sugerí cuando David nos comentó que el cierre fuera abierto porque creo que romper el silencio es poderosísimo. Es una de las cosas más potentes que he hecho en mi vida. Yo desconocía la fuerza que tiene mi voz y mi testimonio. Entonces creí que podría ser de ayuda para más personas y espero de verdad que así lo sea. Y por eso fue que yo lo decidí. Y se lo comenté a Pau y ambas estuvimos de acuerdo. La palabra esperanza es algo que perdí durante mucho tiempo. Esperanza a sanar, esperanza a ver la vida bonita, esperanza a vivir sin miedo. Y es lo que ahora estoy sin miedo. Veo la vida de otra manera. Me levanto agradeciendo porque estoy viva, porque sané, porque definitivamente esto que hice para mí fue el regalo más bonito. Me da esperanza de seguir mi vida libre de lo que yo pueda permitir de cero violencia. Me da esperanza de caminar junto a mis hijas y que ellas también tengan una vida bonita y digna.
y el camino que les tengo que dejar a ellas es la esperanza de que ellas vivan una vida libre sin violencia. Y la decisión sí fue, también yo lo había pensado tiempo atrás, si nos daban la opción de hacerlo abierto, le tenía un poquito de miedo de compartir esta experiencia. Sin embargo, conforme fue pasando este tiempo, dije, ¿por qué no hacerlo así? ¿Por qué no que nuestras voces repliquen por la violencia que hemos pasado? Digo, contar es una historia muy larga, pero si esto le ayuda a más gente a encontrar el camino, para dejar de ser violentadores, porque sí lastima, y la otra de sanarse, pues aquí estamos. Por eso tomamos la decisión. Quisimos compartir nuestra historia con las personas que creíamos convenientes, y si esto lo va a escuchar más gente, qué padre, para que se den cuenta que hay esperanza de cambiar, de vivir una vida más bonita. Nuevamente creo que este es un audio elocuentísimo, ¿no? Y a mí solo me gustaría que fuéramos terminando hablando de cuál es la importancia, David, de hablar de la violencia sexual públicamente. Fer lo deja muy claro a nivel experiencia, ¿no? Y a nivel para toda nuestra audiencia, pero también como terapeuta, ¿tú cuál crees que sea la importancia de abrir estos cierres públicamente? Muy bien. Bueno, voy a retomar nuevamente el tema de la terapia revolucionaria, ¿no? Porque si estamos hablando que con el ejercicio de la violencia está el silencio, entonces del otro lado tendría que ser romper el silencio. Y para eso se necesita justamente que sea revolucionario, ¿no? No se pudiera quedar de la misma forma. Si bien eso no es algo que desde el modelo de Adivac planteemos como tienen que hablarlo, tienen que decirlo, digamos que es un proceso natural que se da, ¿no? Una vez que alguien se da cuenta que todo este tiempo estuvo de por medio del silencio, lo que hace de manera también como muy espontánea es empezar a hablar, ¿no? Las personas empiezan a contarlo a otras personas que desconocían el tema, empiezan a ya no sentir que justo es algo que se debe de callar, es algo que está, algo malo que tienen, sino que más bien hacer como responsabilizar a quienes ejercieron esa violencia y dejarles la violencia a las personas que ejercen ese poder. Entonces, parte de lo que platicamos en el proceso terapéutico es justamente, ¿no? Que ahora cómo viven, qué concepto tienen de haber vivido violencia sexual. Y todos ellos también muchas veces responden, ¿no? Que ahora quieren que esto ayude, que esto sirva. Y es algo que deja ver justo esta naturaleza de no guardar este silencio, ¿no? Y por supuesto, porque eso va a redundar en el ejercicio de derechos de las personas. Se vuelven visibles, ya no es como vivir ahí a la sombra, hay una visibilidad, hay también un ejercicio de derechos principalmente, y entonces esto es como esa cadenita de promotoría, ¿no? Donde las palabras de las mismas personas que concluyen un proceso terapéutico, ¿quién mejor que ellas para decir o contar su experiencia? Y que esto no venga como desde la parte teórica, desde la parte incluso, ¿no? Técnica, profesional, sino de eso a lo que no podemos decir nada. Cuando alguien cuenta su historia, realmente la historia misma dice todo, ¿no? Entonces, creo que esto tiene también, decía Fer, es de mucha potencia y tiene un alcance pues muy, muy grande. Llega a los corazones de las personas. Claro. Bueno, creo que el día de hoy, por hoy hemos terminado. Es un gran programa en donde hay además muchos hilos sueltos que nos encantaría retomar en otros programas. Uno de ellos lo vamos a retomar en un programa, en una sesión especialmente dedicada a los terapeutas varones que trabajan con temas de violencia sexual. También David estará invitado para ese episodio, pero nos deja otras cosas, nos deja muchas preguntas, nos deja mucha curiosidad por cómo trabajan algunos elementos en Adivac, por cómo van los cierres, por cómo
avanzan los procesos, pero por el día de hoy te agradecemos mucho que hayas estado acá en Voces Guerreras, un programa además muy bonito, muy particular, muy esperanzador. Gracias también a Fer y a Pau por habernos prestado sus voces guerreras, como se llama este programa, y dejar que conozcan su historia, que la audiencia de este programa conozca su voz. ¿Quieres agregar algo, querida Laura? No, pues gracias a ellas, ¿no? Y a todas las que han cerrado en Adivac. Y gracias, Mariel, y gracias, David, por tu experiencia. Sí, muchas gracias. Nada más me gustaría a mí también recalcar, como ustedes lo han hecho, el agradecimiento a Fer, a Pau, porque justo ellas nos permiten estar aquí el día de hoy, y lo sumo a todas las otras voces que han concluido, porque es como un gran eco de todas las personas que realmente nos animan a seguir involucrándonos en esta problemática. En Adivac. En Adivac, sí, claro. Muchas gracias también a Gabriel, que está ahí en la postproducción, en la producción de este programa. Esto fue Voces Guerreras y nos encontramos en el próximo episodio. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos a levantar la voz. Hasta pronto.